Señoras y señores, nos acompaña en el estudio el doctor Héctor Rocha. ¡Venga! Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto. Permíteme, por favor. Gracias. Toma asiento, por favor. Muy buenas noches. Grata sorpresa que me inviten nuevamente aquí. Hace algunos años tuve la oportunidad de empezar con Lucerito en el estudio, en esta tan hermosa labor que ha hecho durante tantos años. Muchas gracias. Algunos pues, programas Claro. en el canal que todavía perduran ahí por ahí. Es correcto, doctor. ¿Y cómo no invitarlo, doctor? Obviamente sabiendo del expertise que usted maneja en la psiquiatría, pero también lo invitamos por un tema muy en especial que usted tuvo la oportunidad de llevar a cabo hace algunos años, hace algunos ayeres. Y es que me parece que el 24 de abril del 89, esa noche del 24 de abril del 89, cuando se suscita lo que todos los queretanos, para los que no son queretanos, pasó en Querétaro, pues el filicidio de Claudia Mijangos. Doctor, no se espante, lo acompaña Porfirio. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Bien, muchas gracias, qué grata sorpresa. No, hombre, el gusto es mío de recibirlo por acá, doctor. Y efectivamente, como estaba diciendo Rorro, pues obviamente hace unos días, el 24 de abril, pues se cumple un aniversario más de este lamentable suceso que conmocionó a la sociedad queretana en el 89, doctor, y que usted tuvo la oportunidad de ser el primer médico tratante de Claudia Mijangos en su momento. Son 34 años, ¿es correcto? ¿O Sí, Pitágoras de 34 sí, años? Sacamos la cuenta y sí son 34 años, 1989 precisamente. Doctor, ¿cuál es el primer contacto que usted tiene como profesional en esta rama con el asunto de Claudia Mijangos? Bueno, pues yo estaba trabajando, tenía ya unos pocos años en Querétaro, feliz, contento, tranquilo, haciendo mi trabajo. Si puede sacarse un poquito más el Mi micrófono. trabajo Ahí está. cotidiano y de repente pues recibo una llamada del juez, el licenciado González de Cosío, en aquel tiempo, comentándome que urgía que pues colaborara con ellos, ya que había sucedido justo lo que comentabas hace unos momentos, una circunstancia eventualmente pues grave, muy grave, que no me podía decir mucho, pero que necesitaba verme inmediatamente, ¿no? Entonces, poco tiempo después me presenté con él, ya me explicó en detalle lo que había ocurrido, algo que efectivamente conmocionó a Querétaro y a muchos otros lugares de México, y que como el Tribunal Superior no contaba con peritos en psiquiatría, pues me pedía que dejara todas mis actividades y me dedicara a trabajar y a ver el caso tan complicado que parecía ser el de la señora Claudia. Claudia Mijangos. Sí. A partir de ahí, pues estuve 2 semanas, todo el día, inclusive hasta tarde, pues encargándome del caso. A partir de ese momento, para llegar a una conclusión, si hubiera en ese caso de tipo psiquiátrico, porque existía la posibilidad de que no hubiera ninguna condición mental alterada, sino que fuera pues una circunstancia, un filicidio como tal, ¿no? No una persona en sus condiciones mentales normales, que claro. pudiera haber sido, ¿no? Doctor, otra pregunta. Sabemos, bueno, el asesinato de Ana, de Claudia, de Alfredo, esa noche sí, en contexto, estremeció a todo el estado de Querétaro, a México, ¿no? De una familia muy arraigada, una familia promedio, exitosa, que viene y se arraiga en Jardines de la Hacienda, o si es que eres de la Hacienda. Jardines de la Hacienda, sí. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo inicia usted todo su trabajo clínico? ¿Por qué? Porque la gente está muy casada con el tema de que fue una posesión demoníaca. Y el punto de vista que me gustaría que usted nos diera es ese punto de vista sobre pues, la psiquiatría. Claro, digo, en un momento dado pueden hacerse muchas lucubraciones y especulaciones al respecto, pero bueno, pues evidentemente la medicina y la psiquiatría se fundamentan en la ciencia médica, del estudio del cerebro y de la conducta humana, por consecuencia. Entonces, a partir de ahí, pues los psiquiatras tenemos la misma formación que todos los médicos y nos especializamos en el tema de la conducta humana relacionada
tanto con los móviles fisiológicos, neuroquímicos, neurofisiológicos, como con los conductuales y provenientes de la psicología de la estructura de la persona. A partir de ahí me dedico, en primer lugar, a visitar a la señora Claudia. Estaba en ese momento sedada o medio sedada en el Hospital del Seguro Social, vigilada por muchos elementos y sujetada. Estaba amarrada prácticamente porque no sabían qué podía pasar. De hecho, la primera entrevista que rindió y la declaración ante el Ministerio Público, estuve guiando esa primera entrevista porque los propios ministerios públicos, el juez, etcétera, no tenían un conocimiento, no tenían un antecedente de un caso tan grave como este. Entonces se fue abriendo con cierto cuidado y precaución para ver hasta qué punto la señora Claudia estaba consciente y tenía recuerdos o no de esa situación y por qué se encontraba esencialmente en esas condiciones, digamos, contenida en un hospital, siendo, entre comillas, una persona sana. Normal, ¿verdad? No tenía ningún conocimiento, efectivamente. Ella no recordaba prácticamente los sucesos, preguntaba por sus hijos, que dónde estaban, que cómo estaban sus hijos. Y bueno, pues fue claramente dramático en el momento en el que se le tuvo que decir, explicar lo que había pasado. Entró en un estado de crisis, se le tuvo que contener y a partir de ahí empezó la evaluación psiquiátrica clínica, ciertamente, con elementos de información que tenemos los psiquiatras para poder llegar a través de una investigación que pudiera ser o parecer como una investigación detectivesca, vamos a decirlo, de tener los elementos de juicio, de observación y de exploración del funcionamiento mental de la persona. Después de esto me dediqué a buscar los antecedentes, tanto con el esposo, tuve varias entrevistas telefónicas, él ya no se encontraba en Querétaro. Cuando usted tiene contacto con el esposo, él ya no estaba aquí. Ya no estaba. Al segundo día ya no se encontró, pude conseguir comunicarme con él, él estaba allá en su estado natal, en Sinaloa. Y pude entrevistarme varias veces, obtener la información y sí fue accesible en realidad a dar los elementos necesarios. Y con los familiares de Claudia, dos familiares, una sobrina y una hermana de ella. Entonces a partir de ahí pudimos elaborar una historia clínica, un estado clínico y empezar a hacer hipótesis acerca de lo que había sucedido. Obviamente, lamentablemente tuve también que revisar pues, el lugar de los hechos, el expediente y todos los elementos que yo pudiera hacerme de mi parte para poder llegar a un diagnóstico. Solamente pudimos realizar, dadas las circunstancias y la delicadeza del caso y la premura, de hacer un encefalograma, que bueno, a estas alturas es poco para todos los elementos clínicos con los cuales se cuenta y estudios que se pueden llevar a cabo. En ese momento no había más. ¿Sí? Claro. Doctor, ¿y cómo toma su familia pues, más cercana a Claudia este acontecimiento? Desde una manera, ya que usted tuvo contacto con ella de manera pues más tú a tú, con toda la familia, ¿cómo toman este acontecimiento? Digo, porque trato de imaginarlo y no puedo. Bueno, de una manera muy particular, por supuesto, alejándose, tratando de estar lejos, aparentemente emocionalmente de la situación. Realmente se mostraban muy consternados, tanto el esposo como su hermana, su sobrina. No querían dar mucha información. Se les planteó que era absolutamente necesaria porque había un juicio, había una situación de presunta responsable. Y bueno, pues estos elementos eran importantes porque si no, de otra manera, pues podía tener un desenlace desfavorable desde el punto de vista legal. Legal, claro. Primero. Segundo, pues estaban en shock, igual que obviamente que la propia Claudia, y de veras estaban muy consternados, muy dolidos. Estaban en una situación que era difícil de describir en ese momento. Entre, por un lado, pues con el dolor y la tristeza, la pena y la rabia de haber perdido a sus sobrinos, y por otro lado, entre la situación de Claudia, también en duda ellos no tenían una clara, idea de que si había sido esto en condiciones de conciencia de parte de Claudia, por algún enojo, una crisis de rabia,
que buscó, como decían algunos, desquitar en los hijos lo que con el esposo tenía pendiente, ¿no? Problemas serios de relación. O por el otro lado, si había estado claramente en una situación de tipo de pérdida de juicio y de conciencia, que fue lo que realmente sucedió. Eso es lo que iba. El diagnóstico final al que llegaron, ¿qué es lo que tenía ella? Bueno, se especulaba que pudiera haber sido un evento de mucha rabia, de mucho coraje, que había tenido conflictos recientes con su esposo. Estaban de hecho separados, no vivían juntos, y asistían a alguna terapia de pareja, o en tener una condición mental. Efectivamente, se identificó que estas crisis, que no eran la primera, sino que ya era una serie de crisis violentas, en donde perdía la conciencia y eran muy fuertes contra el esposo. En esta ocasión, lamentablemente, pues no estaba el esposo para, digamos, defender a sus hijos, y estaban ellos a merced de una crisis psicomotora por una epilepsia del lóbulo temporal, debido a que se identificó un quiste en el lóbulo temporal derecho. El lóbulo temporal derecho es una zona particularmente muy importante en el caso de las crisis de violencia, porque son crisis equivalentes a una epilepsia. O sea, no hay conciencia, en lugar de convulsiones son conductas psicomotoras, generalmente muy agresivas y muy violentas, que no paran hasta que cesa la crisis o la descarga eléctrica cerebral en el cerebro, y que era lo que condicionaba estas episodios. Y sobre todo porque se hablaba de que entonces era una condición de psiquiatría, una condición de una enfermedad o una deficiencia en el cerebro de ella que tenía, porque se llevó después, posteriormente, a un penal, ¿no? Recuerdo que en ese entonces la directora de readaptación social era Lucerito Santana, en ese entonces, sí, en aquella época, y había esa controversia, si tenía que ir a un hospital psiquiátrico o tenía que purgar una condena como tal. Sí, una vez que se hizo los peritajes, pues se presentaron en una reunión muy prolongada con el juez, con el Ministerio Público y con los abogados defensores, y se planteó este diagnóstico. No fue fácil porque había resistencia digamos, a aceptar una condición que obviamente no se puede tocar, no se puede palpar, como en otras especialidades médicas que se puede identificar a través de estudios, de imágenes, etcétera, la presencia de una enfermedad, de una patología, en este caso cerebral psiquiátrica. Sin embargo, pues se dieron los elementos y los fundamentos necesarios para que el juez considerara esta condición. Más adelante vinieron otros peritajes por gente de otros lugares, de México, etcétera, que coincidieron o pudieron encontrar la misma patología, ¿sí? La misma enfermedad. De manera que entonces considero pues que es una persona inimputable, no había un delito que perseguir, sino más bien un problema o una enfermedad que tratar. Este diagnóstico, doctor, es el que le da la herramienta al órgano juzgador para darle 40 años. ¿Fue en prisión o fue en un psiquiátrico? Sí, fue en una prisión en Tepepan que es la única, o de las únicas en el país, que tiene un anexo de un hospital psiquiátrico. Perdón, doctor, pero... Bueno, sí, conozco también esos anexos. Tiene una zona para tratamiento psiquiátrico de personas que han cometido delitos graves. Entonces sí, se cambió, digamos, la sentencia no fue condenatoria en el aspecto legal, pero sí, y eso fue una sugerencia mía y del otro perito que hicimos estos primeros estudios, de que era una persona que no debía de quedarse a su libre albedrío, sino a un lugar que garantizara el tratamiento y el control de la paciente, de la persona, durante un tiempo prolongado. Nosotros propusimos 15, 20 años, sin embargo el juez consideró, creo que hasta 25, 30 años a final de cuentas. Ella sale, tiene ahorita la edad de 66 años, me parece. Desde su punto de vista profesional,
cree que haya tenido ese proceso para llevar el diagnóstico que usted dio, que realmente se pueda reinsertar a la sociedad como tal? Es una buena pregunta. Digo, no tengo los elementos suficientes, pero teóricamente sí. Teóricamente lo que ocurre, bueno, teóricamente y en términos prácticos, quiero decir, en un hospital psiquiátrico, una persona que permanece internada por una condición de este tipo, es una enfermedad neuropsiquiátrica, claro. O sea, psiquiátrica de origen neurológico. Y se trata de una manera parecida a cómo se tratan los problemas de epilepsia, ¿sí? Okay. Son los que contienen y logran, en muchos de los casos, evitar la presencia de las crisis, de estos episodios psicóticos, agresivos, violentos. Eventualmente, si se pudo hacer, ahí sí no lo sé, la cirugía para extirpar ese quiste, habría más probabilidades de que eso se pudiera controlar, por un lado. Y por otro lado, si ya con el tratamiento a lo largo de tantos años se previenen las descargas eléctricas que producen las crisis, sí puede tener un proceso de rehabilitación y de reinserción social. Sí. Claro, siempre teniendo un tutor o alguien que se haga responsable. Que se haga responsable. Sí. Doctor, la siguiente pregunta que le hago, ¿hay algún mecanismo en el cual nosotros podamos identificar que pueden suceder este tipo de episodios? ¿Hay alguna manera de estar prevenidos, de estar atentos en nuestra casa, en nuestro hogar? Porque por lo que usted me platica, pues entiendo que es como un foco epiléptico temporal, incluso puede ser. Así es. ¿No? Así es. Así es, sí hay síntomas, focos claves, quiero decir, que pueden hacer identificar esto. Son reacciones impulsivas exageradas o excesivas ante las circunstancias que se presenten, que se salen de control, que no están bajo el influjo precisamente de alguna sustancia, de alcohol o de alguna droga. Segundo o tercero, que no corresponden a la circunstancia, o sea, son excesivas. La duración que se observa en el caso de estos pacientes, cómo parecen estar perdidos, la mirada, la conducta y cualquier intención de comunicarse con ellos no conduce a nada. Habitualmente cuando una persona está enojada, está, agresiva, pero responde a un diálogo, a unas palabras, a unas preguntas, etcétera, bueno, pues tiene un cierto grado de conciencia. En este caso no hay ningún grado de conciencia. Bueno, y después no hay un recuerdo. No hay un recuerdo. No hay un recuerdo. Hay una amnesia. Bueno, ¿qué tan común está siendo esto? Acabamos de pasar una pandemia que ha alterado prácticamente el cuerpo humano de muchísimas personas alrededor del mundo. Y entre unas de las cosas que ha alterado también, pues obviamente está el cerebro y la capacidad del cerebro en general. ¿A usted cómo lo ve en este momento esta situación? Sí, en el caso de la señora Claudia y también de muchos pacientes, que comentaré algo al respecto, el estrés externo, el estrés de las situaciones de la vida, en este caso de la pandemia tan prolongada, dejó muchas secuelas y consecuencias. La incidencia de los trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos del sueño, de la conducta, de la violencia, etcétera, han sido unas de las consecuencias de este estrés generalizado. Aún no habiendo esta condición, de todas maneras, estos casos se presentan, porque tienen características biológicas, neuropsiquiátricas, neurológicas. Entonces, pues hay muchos casos que se han evitado, no lo digo por mí, ¿no? Pero un psiquiatra cuando está avesado y está enfocado en cuál es el origen de las conductas, puede identificar estos casos. Bueno, yo he identificado muchos, y probablemente muchos han evitado situaciones más violentas o agresivas, ¿no? Y tienen características no solamente de este tipo, sino que hay algunos síntomas específicos que pueden presentarse o se observan en estos casos. Mencionaré rápidamente. Adelante. Uno es alucinaciones olfatorias, oler estos, quiero decir, aromas, olores que no los hay. Característicamente olores a podrido, a quemado, a algo sucio, a comida, visuales, luces, colores, imágenes, destellos, figuras, sombras, etc. Oídos, oír que les hablan, que escuchan su nombre, que les llaman, conversaciones,
4, gustativas, sabores en la boca. 5, sensaciones, son alucinaciones, también corporales. El último caso, una jovencita que vi hoy, entre otros de estos síntomas del lóbulo temporal, tenía también sensaciones corporales, como que le quemaba el cuerpo, como que le recorre una electricidad u otros síntomas en el cuerpo. Y pueden también tener la sensación del déjà vu, esta sensación de que lo que está sucediendo ya es una repetición de algo que ya ha pasado, pero con bastante frecuencia. ¿Sí? Y otros síntomas adicionales, dolores de cabeza, etcétera, que nos hacen poder sospechar en algunos casos la presencia de las descargas en el lóbulo temporal, y entonces, bueno, se procede a hacer estudios, encefalogramas, mapeos cerebrales, y muchas veces se identifican con anticipación estos problemas y se empieza el tratamiento. Doctor, ¿y cuándo podemos ir a verlo? Porque digo, es que son... ¿Qué le hablan? No, porque pienso que son cuestiones muy normales, ¿no? O sea, creo... Ahí está el aspecto. Vaya, el llamado es porque creo que la prevención es la acción, ¿no? Y hoy en día, después de la pandemia, y el futuro de la medicina es en la psicología, es en la psiquiatría. Nos quedó muy claro con la pandemia y creo que debemos estar hoy por hoy más latentes de este tipo de cuestiones, porque si de por sí cuidar la salud es complicado, cuando alguien nos diagnostica o sentimos un dolor y queremos que nos lo vamos a curar con cualquier cosa, en este tema psiquiátrico pues es más complejo porque ya es día a día. Para mí la psiquiatría y la psicología viene siendo el futuro de la medicina ahorita. Apenas se acaba de abrir, ¿no? Hay que poner muchos ojos ahí, doctor. ¿Qué opina? Bueno, sí, 3 cosas. Uno, la psiquiatría lamentablemente ya no, la especialidad médica más atrasada en cuanto a investigación. Durante muchos años se dejó de lado, pero a partir del año 2000 aproximadamente se empezó una investigación muy grande y muy fuerte en todo el mundo. Un interés mayor, como comentas, Rorro, acerca de los móviles del conocimiento del cerebro y de la relación con la conducta humana. Entonces hay muchísima investigación que en 50 años antes no se tenía. Entonces hay mucho avance. Segundo, la realidad misma. O sea, el 70%, y estas son investigaciones y epidemiológicas de hace muchos años, el 70% de los padecimientos de las consultas de la gente que acude a un consultorio normal, en un hospital, en una clínica, tienen alguna relación importante con los estados emocionales. Claro. Tercero, claro que sí, la depresión y la ansiedad y el estrés, no se diga, pues son antes de la pandemia del COVID, eran las pandemias nuevas en el mundo acerca de las enfermedades y padecimientos. Esto sí es muy importante. Muy importante. La prevención. La prevención. ¿Alguien del público por acá tiene una pregunta, me parece? ¿Sí? Yo sí quiero comentar algo. Vamos rápidamente con Lucerito Santana. Las preguntas en vivo en el estudio de Costa a Costa. Yo quiero comentar algo. Yo quiero felicitar al doctor. Verdaderamente, Perdón. no puedo quedarme sin hacerlo. Ay, muchas gracias. Le van a Ay, mira qué elegante equipo. Sí. En primer lugar, doctor, sabes que te quiero con todo mi corazón. Y que sí es importante que públicamente yo les diga que a mí me salvó la vida. Y les voy a comentar por qué. En primer lugar, yo tuve la oportunidad de ser directora de prevención y de readaptación social de los penales del Estado, en la época justamente que ocurrió eso con Claudia. Bellísima, por cierto, lo recuerdo muy bien. Y fue impactante todo el trabajo que hizo el doctor. La verdad es que es uno del... Bueno, nomás le digo que si quieren cita ni lo intenten. Le va a llegar en diciembre la cita. Está lleno el doctor. Y bueno, yo tengo muchos testimonios y todo a partir de entonces, porque yo ahí lo conocí. Y bueno, desde entonces mi cariño eterno. Pero también quiero comentar algo. Nunca imaginé que después de ese suceso, que estaba recién nacido casi Rodrigo, pasaron unos años y tuve yo una situación personal muy grave. Y creo que es la primera vez que yo lo voy a decir en público. Y no me da pena, lo paso, pues ya ni modo, ¿no? Y fíjense que muere mi suegra que yo amaba, muere luego mi hermana, muere mi mamá, y a los 20 días muere mi esposo. Entonces fue una situación tan dura conmigo y yo no supe qué hacer, debí de haber ido a pedir ayuda.
uno a veces cree que puede. Y cuando ya todo estaba muy, muy grave, y cuando yo un día no podía más, tomé una camioneta y no iba a hacer algo que no era correcto. Y vi un letrero que decía, tus hijos te esperan. Llegué a mi casa y le dije a la güera, súbete, que acabo de ver un mensaje que me salvó la vida. Y voy y no encontré nada. De aquí nos damos cuenta la importancia de un psiquiatra, no de un psicólogo, que yo respeto mucho el trabajo, pero hay que detectar cuando requieres a un psiquiatra. De ahí fui a ver al doctor y quiero decirles que si no me ha atendido el doctor, yo hubiera, de verdad, él me salvó la vida. Inclusive, déjenme comentarles que la medicina que me dio en ese momento, todo el mundo me decía, pues cómo opina la gente, ¿no? No te lo tomes, eso es re malo, que luego te vas a volver adicta, pues si no muerta, ¿no? Y entonces me decía, diles que estás en terapia intensiva psiquiátrica. Wow. Y quiero decirles que si no ha sido por el doctor, de verdad yo no hubiera seguido aquí. Yo se lo quiero reconocer hoy día, públicamente, porque después del suceso mío, vinieron muchos también de mi familia, que apoyó mucho. Yo lo que les puedo decir a la gente, como Lucero Santana les dice, atiéndanse y sepan detectar cuando es psiquiatría. El doctor es psicoterapeuta, el doctor es psiquiatra, el doctor es todo eso. Y él te dice, hoy quiero que un psicólogo te atienda con esto. O sea que yo se lo recomiendo con todo el corazón, pero más que nada, de veras, Héctor, con todo mi amor, Dios te bendiga. Gracias por mí, por mis hijos, por todo lo que has hecho, por toda la gente que apoyas en cadena de favores y con todo el silencio que siempre guardas para todos los que ayudas. Dios te bendiga. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Son palabras inmerecidas. Muchas gracias. Cerito, yo te quiero, igual a toda tu familia mucho y agradezco mucho tus palabras y pues he conocido a través de ti lo que es la grandeza de una persona, de alguien que tiene esa resiliencia y tiene esa capacidad de dar y de amar como tú. Te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias, doctor. Es el complemento maravilloso de lo que el doctor es. Muchas gracias, Lucerito, por tu testimonio, de verdad. Gracias, Lucerito. Te amo. Adelante, doctor. Bueno, pues esa es la situación. Entonces, quiero comentar algo importante acerca del caso de la señora Claudia. Se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado. De verdad se pudo haber evitado si la atención que se le dio o se le estaba dando cuando estaba llevando una terapia de pareja hubiera investigado estas crisis o estos episodios con más precisión, se pudo haber detectado y prevenido una tragedia tan grande como eso, ¿verdad? Es correcto. Porfirio. No, pues agradecerle, Doc, su presencia siempre es grata, obviamente, que esté con nosotros, obviamente, y obviamente, pues, que la gente también, pues, ante cualquier tipo de circunstancia, pues, se atiende inmediatamente, que no lo deje para otro día, porque luego dice, ir a ver al psiquiatra, pues, no estoy loco, no es una cuestión de locura, es una cuestión de salud, así como se enferma el corazón, así como se enferman los pulmones, así como se enferma otros, también el cerebro se llega a enfermar o tiene alguna deficiencia. Definitivamente sí, y creo que sí hay que hacer un lado el ego y a veces la falsa fortaleza, digamos, ¿no? O sea, realmente alguien que tiene inteligencia emocional y es fuerte y tiene capacidad de resolver problemas, busca soluciones, ¿no? Y no trata de voltear hacia otro lado, ¿no? Entonces, la psiquiatría ya no es, desde hace muchos años, este arquetipo o esta falsa idea, ¿no?, de los enfermos mentales y de los hospitales psiquiátricos. En realidad, el 90%, 95% de los pacientes que acuden al consultorio de psiquiatría, en mi caso y en la mayoría, son personas que uno ve en la calle, en cualquier otro lado, que tienen problemas, ¿no? Entonces, sí, no hay que caer en ese prejuicio y prolongar innecesariamente el sufrimiento, no solamente de la persona, sino de la familia o de la pareja, etcétera, ¿verdad? Es correcto, doctor. ¿Algún comentario, Porfirio? No, pues díganos, doctor, ¿cómo podemos ponernos en contacto con usted? Ya nos dijeron que hasta diciembre tiene usted, pero digo, pues después, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, estoy a sus órdenes en la clínica ABC junto al Hospital Ángeles, teléfono
Por ahí dejaré mi teléfono, Sí. 442-203-8348. 83-48. Y agradezco muchísimo, muchísimo la invitación, esta grata sorpresa. No me la imaginaba así, bueno, porque quisiera que así fueran todas las entrevistas. Y Doctor, esta es su Muchas casa. muchísimas Esta es su gracias. casa, de verdad, agradecemos y hacer un llamado, por supuesto, a toda la gente que nos ve. Esto se puede evitar, haga caso exclusivamente a lo que el doctor nos dice y sobre todo hay que tenerlo como parte de la medicina ya, como ir a ver a un doctor por un dolor de estómago, hay que poner mucha atención. La pandemia nos dejó de verdad devastados en ciertos aspectos y siempre hay alguien ahí que tiene un problema y siempre hay que escucharlos. Es correcto. Muchísimas gracias. A usted, doctor. Muy honrado No, hombre. con la invitación y con todos ustedes. Muchas gracias, doctor.